En esta lección vamos a realizar una masa de brioche. Vamos a aprender a utilizar un tipo de masas brioche, como se conoce, una masa con mucha hidratación de huevo y con mucha manteca. Y vamos a ver que en este mundo hay muchas variables y la manteca, la cantidad de manteca puede ir variando según la calidad de masa que quieran hacer. Una masa brioche tradicional siempre va a tener harina, manteca, ¿sí? Bastante contenido de manteca. Vamos a tener levadura, azúcar, huevo y un poco de leche, o puede llevar o no puede llevar leche. De por sí, una masa de brioche, si nosotros tenemos que trabajar con una denominación de origen, vamos a ver que siempre la hidratación va a ser 100% en huevo de una masa de brioche y el contenido de grasa tiene que ser manteca. De ahí se derivan las masas como las masas de facturería argentina, que se llaman masas abriolladas, que sí o sí tienen que tener un 10% de hidratación mínima de huevo y la materia, sin importar si la materia grasa es grasa o manteca. ¿Sí? En este caso de la brioche siempre va a tener que ser 100% su hidratación en huevo y manteca. Por eso es un pan de mucha calidad, un pan súper tierno, pero con mucho contenido graso. Entonces, una masa que vamos a aprovechar este poco de levadura que tiene, de leche, perdón, para disolver la levadura. En este caso es para ayudar un poquito, ¿sí? Esto casi no se contaría como parte de la hidratación, pero nos ayuda a nosotros a disolver la gran cantidad de levadura y a trabajar. En estos panes que tienen un largo amasado, por lo general es muy común trabajar con la masa y a media masa o medio amasado o 3/4 amasado agregarle la levadura. Sabemos que en el amasado también aumentamos la temperatura del amasijo, ¿sí? De la masa, y eso haría que la fermentación empiece a acelerarse un poco. Entonces es muy común darle un buen proceso de amasado y al final agregar levadura si tuviese a máquina, que la máquina lo integra súper bien. Entonces vamos a empezar a trabajar con esta masa. Vamos en un bowl de máquina, también podríamos hacerlo a mano. Vamos a colocar harina, en este caso. Vamos a trabajar con el gancho amasador, ¿sí? El gancho que es apto para masas de levadura. Pero también vamos a utilizar, en el caso que sea necesario, dependiendo del tipo de máquina, también la paleta. Es muy útil a la hora de hacer masas muy blandas que cuestan agarrarlas en el gancho. Vamos entonces a agregar también el azúcar. ¿Sí? Es una pequeña cantidad, es una masa casi neutra que podríamos utilizar tanto para dulce como salado. Sal fina. Vamos a agregar entonces nuestro gancho. Vamos a empezar a amasar y a agregar los huevos en este punto, ¿sí? Idealmente que esté todo a temperatura ambiente. De eso va a hacer que la masa empiece a tomar buena textura, y la manteca que vamos a utilizar para esta masa tiene que estar a punto pomada. Tenemos que tener una manteca que esté blanda, pero que mantenga su fuerza, ¿sí? En el caso es preferible que tenga más dureza, ¿sí? Que se deforme, pero con más dificultad, a que esté demasiado blanda, porque como en el amasado va a aumentar temperatura, también va a ablandar esta masa. Una vez que empezó a disolverse bien la levadura en la leche, ¿sí? Podemos agregarla ahí en el amasado. ¿Sí? La leche en este caso ayudaría netamente a facilitar la integración. Y ahí vamos a empezar a integrar la masa, incorporar la harina. Vamos de vez en cuando ir ayudando, ya que es una masa bastante floja. Vamos a ir ayudando con una espátula. Siempre apagamos la máquina. Ayudamos ahí a que se empiece a integrar para poder incorporar la manteca. Vamos a incorporar entonces de a poco la manteca. Hay dos opciones. Si estamos trabajando a mano, ¿sí? Quizás en este punto en donde la masa ya empieza a unirse un poco y empieza a tener un poco más de unión, ya los ingredientes pierden esa individualidad. Vamos a ir incorporando un poco de manteca. Ahí, muy a poquito. Y dándole tiempo a trabajo. Si estamos trabajando en máquinas con mucha potencia, podríamos esperar que la masa tome un buen amasado y después de ahí, con mucha delicadeza, ir incorporando manteca hasta el final. Vamos ahí. O sea que esto va a hacer que la masa de a poco vaya incorporando. Y el trabajo que vamos a hacer ahora es tener paciencia y de a poco ir incorporando manteca, esperando que la masa vaya
adhiriendo esa manteca, la vaya absorbiendo y después seguimos agregando. Si nosotros agregamos mucha manteca ahora, es muy probable que la masa lo que le pase es se sature de grasa y después se separe y le cueste mucho unirse nuevamente. Entonces siempre vamos a tener paciencia en esto, de ir agregando manteca de por sí. A mano se puede hacer perfectamente, es una masa que cuesta un poco de trabajo, vamos a ver cómo las técnicas de amasado a mano también en un ratito, pero es muy clásico en la historia de la pastelería y la panadería. Siempre había una anécdota que en los restaurantes, cuando uno se equivocaba o hacía un producto o hacía algo malo, decía, hiciste un brioche, que era que al otro día te tocaba hacer la brioche a mano. En ese momento no había máquinas, entonces hacer esta masa a mano, era como un castigo porque lleva bastante trabajo. Entonces estaba destinado un poco al castigo en las cocinas de quien había cometido alguna falta o alguna irregularidad. Entonces me voy a quedar agregando manteca de a poco y cuando esté bien incorporada les voy a mostrar la textura y ver cómo podemos terminar de amasar a mano. Vamos entonces, una vez que avanzamos con el amasado, les voy a mostrar cómo terminar a mano nuestra masa de brioche. Una masa, fíjense que es bastante pegajosa, ¿sí? Una masa que le cuesta integrar toda esta manteca, lleva una media hora de amasado más o menos, pero recuerden lo importante de la temperatura, ¿sí? Las masas de brioche se van a clasificar también según su cantidad de materia grasa. Podemos encontrar brioche que tengan las brioche súper finas y las brioche finas, que pueden tener la misma cantidad de harina que de manteca, ¿sí? Una masa súper enriquecida, también bastante intensas, no son las más comunes acá en Argentina encontrarlas, pero son masas que funcionan súper bien. Vamos a trabajar con un movimiento soufflé, que es ir girando la masa, envolviendo la masa sobre sí misma, para ir encadenando el gluten, ¿sí? La idea es amasar sin desgarrar la masa. Entonces, varias maneras. Una es ahí, movimiento soufflé, hasta que la masa se despegue casi sola de la mesa, como ven acá, la masa se estira y demás. Y después lo que podemos hacer es también otro movimiento que es golpear y bollar a la misma vez. Esto lo que va haciendo es, al bollar la masa, golpeo y bollo en el mismo movimiento, lo que vamos a ir logrando es que la masa vaya tomando fuerza al bollarse y va a ir despegando. Es importante mantener la temperatura, ¿sí?, de la masa, unos 24 grados como máximo. Si notamos que la masa ha superado esa temperatura con un termómetro, o la notamos un poco tibia, la vas a notar aceitosa en ese caso, vas a dejarla en la heladera, que baje la temperatura pareja, y después seguimos. Porque si nos acercamos a los 30 grados, vamos a estar cerca del punto de fusión de la manteca y no vamos a poder incorporarla del todo. Así que me voy a quedar haciendo este movimiento soufflé hasta que la masa se empiece a despegar completamente y empiece a cada vez quedar más lisa. Ahí. Después de un rato vamos viendo que la masa ya se despega sola de la mesa, ¿sí? El movimiento que podemos hacer de esta manera ya no logra pegar, no logra pegar masa, ¿sí? Se empieza a despegar la masa de tus manos también. Es un momento que nos indica a nosotros que estamos cerca del final del amasado. Es importante tener paciencia, esto va a llevar, depende de la eficacia de tu amasado, va a poder llevar 10 minutos, 20 minutos o media hora, 40 minutos. Siempre el amasado a mano tiene la desventaja de que va a incorporar calor, así que es muy importante chequear la temperatura. Más en este tipo de masas tipo brioche. Masas briochadas como pan de leche, rosca de Pascua o pan dulce, también lleva tiempo, pero es mucho más rápido porque no tiene tanto porcentaje de grasa, ¿sí? Entonces fíjense, una masa que ya la toco y no se me pega la mano, ¿sí? Ya se me pega masa, y eso es un gran indicio de que la masa está casi por terminarse. Entonces, importante no tener nada de masa en la mesa. Para terminar también puedes pincelar con un poquito de manteca la mesada, o si no también con los rocíos vegetales, también un rocío vegetal. Y ahí, vamos a terminar de darle los últimos toques a nuestra masa de brioche. Y vamos a ver ahí una masa, fíjense, bien lisa, con un gluten bien desarrollado y ya
con la manteca bien incorporada. Así como está la masa, la vamos a dejar fermentar al doble del volumen en un bowl que podemos o enharinar o también podemos pintar con un poquito de manteca para que no se adhiera a nuestra masa. Vamos a llevar nuestra masa de brioche por lo menos una noche, ¿sí? Una noche o por lo menos hasta que doble su volumen. Esto le va a dar el sabor también un poquito más ácido. Ahí, una masa queda súper lisa, muy tierna, muy parecida a una masa que podemos ver hoy que está de moda el panettone, una masa bien lisa. Y ahí, tapada, vamos a llevarlo a unos 28 grados, por lo menos hasta que duplique. Generalmente eso se suele hacer en unas cocinas, se tapan, se dejan afuera, ¿sí? A 12 horas, a temperatura de 18, 20 grados como mucho, duplica y el otro día se desgasifica y después se lleva a la heladera para que se enfríe porque es una masa que va a estar muy blanda. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a llevarla a unos 28 grados para que duplique y después desgasificaremos y vemos cómo seguimos trabajando con esta masa de brioche. Tenemos nuestra masa de brioche ya fermentada, ya ha duplicado su volumen. Entonces lo que vamos a hacer es, con un poquito de manteca en la mano, para que no se nos pegue, es desgasificarla. También en la jerga tiene el nombre de matar la brioche, ¿sí? Es de hacer esto, ¿sí? Desgasificarla y sacarle el excedente de gas. Podemos notar las burbujas que se van formando ahí, sin romper la masa, ¿sí? Desgasificamos. Y de esta manera va a ir a la heladera y lo vamos a poner en una plaquita con un nylon para que sea después fácil una vez que esté fría. La manteca, al tener tanto contenido de manteca, va a estar dura esta masa y después vamos a porcionar de las medidas que hagamos. Pero el paso de la brioche es amasar, dejar fermentar. Una vez que dobla, ahí directamente desgasificamos y estamos listos para llevar al frío, que una vez fría podemos darle la forma. Ya tenemos la masa entonces de nuestra brioche fría, bien fría. Vamos a cortar en bollitos de 30 gramos para hacer una brioche encadenada en un moldecito. Vamos a hacer bollitos de 15 gramos para hacer una mini brioche de varios bollitos y otros bollitos de 40 gramos para otra brioche en una mafinera. Lo primero que vamos a hacer es cortar todas las piezas, después las vamos a bollar y después vemos qué armamos con cada una. Vamos a bollar entonces, tenemos piezas de 30 gramos para hacer unos brioches que van a ir encadenados en unos moldecitos de budín. Y después tenemos unos brioches de 15 gramos bien pequeñitos para hacer de A3 en un molde de muffin. Ahí veremos el armado, pero lo más importante de este pancito es, vamos a ver, una masa bien tierna con bastante manteca. Vamos a hacer un paquetito, ¿sí? Mini bollitos y ahí. Vamos a bollar dándole fuerza. Quede bien liso en la superficie. Es algo muy importante de la brioche, es notar la textura lisa de la superficie. Bollitos de 15 gramos, súper pequeños. Para trabajar, preferimos evitar cualquier tipo de harina para ayudarnos, ya que es una masa que suele pegarse un poquito. Pueden utilizar algo de manteca en la mesa o un poquito de aceite, muy poco, un rocío vegetal o un aceite que venga líquido en botella, no hay problema, pero poquito. Si no, lo tradicional también es manteca. Ahí van a trabajar un poco. Se pueden ayudar ahí con un cornet para los pequeños bollitos. Y siempre acuérdense de tener la masa y las manos y la mesada levemente engrasada. Eso les va a ayudar mucho a la hora de bollar. Cuando la masa sale de la heladera va a estar dura como para trabajar, así que hay que esperar que se tempere a temperatura ambiente para poder trabajarla sin problemas. Mirá, vamos entonces, los bollitos de 30 gramos los vamos a colocar ahí, en estos moldes de budín, dejándole un pequeño espacio ahí entre medio para que fermenten y se toquen juntos y crezcan como si fuera un pan de molde. Unos pancitos que quedan
súper bien. Hay algunos que se ponen dobles, se llama de clásico Nanterre. Ahí vamos. Voy a poner 5. En este caso no tiene nada, pero podríamos ponerle tranquilamente adentro una frambuesa congelada, un pedacito de chocolate adentro de la brioche encerradita y que después se cocine todo junto. Ahí. Un rebolladito. Ahí. Las brioches de por sí es un pan que necesita estar contenido. Nunca lo vamos a poder cocinar sobre una placa y tener un bollito ahí como un pan de Viena, porque al tener tanto contenido de manteca se ablanda en el horno y pierde su forma. Entonces, siempre vamos a tener que estar contenido dentro de una cavidad. Así que atentos con eso. Ahí vamos. Ahí. ¿Sí? Después podemos pintar con doradura ahora, si quieren, o una vez que fermentan levemente, con mucho cuidado, se suelen pintar. En ese punto, si está bien fermentado, ya no con pincel, sino con un spray, con una pistola de pintor, se pinta doradura. Y ahí van a ir a fermentar nuestros moldecitos de budín. Los pequeños bollitos, ahí, de 15 gramos, vamos a colocarlos ahí, en nuestra mafinera y presionar un poquito. Ahí. Que se junten. Obviamente después van a fermentar y van a cubrir su lugar, pero presionen abajo para que tapen los huecos, que no quede aire. Ahí. Fíjense que una masa súper maleable, súper fácil de trabajar debido al buen amasado que le hemos dado. El descanso, el sabor ha incrementado mucho en la fermentación. Esta es una brioche. Ahí. Espectacular. Muy, muy rica. Y ahí vamos con algunos clásicos. Vamos a colocarle un poquito, también si queremos, de azúcar en grana. Podemos pintar ahí algunos pancitos con un poquito de doradura y un poquito de azúcar en grana. Y ahí, unos pancitos también. Estas brioches así, hoy pequeñitas, que quedan muy lindas, se las conocen como brioche sucré. Brioches pequeños, rebozados en este azúcar, que queda muy, muy linda en el horno. Presionamos ahí. Entonces vamos a dejar algunos tradicionales y algunos con este azúcar que queda muy, muy bien. Vamos entonces, una vez completada la placa, vamos a llevar a fermentar a 28 grados hasta que duplique el volumen y después lo vamos a hornear a unos 180 grados. Tenemos entonces nuestra brioche ya fermentada. Llegaron al tope, en este caso, de los moldes de budines y sobrepasaron las mafineras. Ya una buena fermentación, todavía siguen con linda tensión. Así que vamos a llevarlos a un horno a 180 grados, por lo menos unos 12 minutos. En el caso de los pequeños, y unos 15 a 20 minutos los más grandecitos. Como siempre, pincharemos con un palito de brochette para sacar seco ese palito y estarán listas nuestras brioches. Ahí salieron ya nuestras brioches del horno, ya están tibias, ya las podemos manipular. Fíjense lo alto que crecieron, lo doradito y tierno que es el pan. Un pan muy, muy fácil de sacar. Estos son moldes teflonados especiales, pero una masa súper tierna. Así que vamos a dejar de manera tradicional los brioches en molde. Tenemos acá nuestras brioches ya fermentaditas, cocidas, muy bonitas que quedan. Para darle un poquito de sabor vamos a hacer un pequeño agujerito y le vamos a colocar una mermelada de frambuesa en el centro. Un poquito de mermelada ahí. ¿Sí? Vamos a colocar ahí, manga. Ahí, vamos a poner un poquito de frambuesa en cada una de las brioches. Por lo menos las brioches que no tienen azúcar.
Y también en un servicio de té, ¿por qué no dejar algunas con azúcar, otras rellenas para que la gente pueda rellenar con lo que más quiera? Ahí, un poquito entonces de jalea de frambuesa. Vamos a pincelar con un poquito de estos gel de brillo que se usan mucho en la pastelería para darle un poquito de brillo, sabor dulce obviamente. Y también vamos a decorarlos, en este caso con un poquito de frambuesa, ya que tenemos estas brioches rellenas, ¿sí? Brioche sucré rellenas de azúcar, brioche tradicional, unas brioches de frambuesa, con un poquito de frambuesa. Estas son deshidratadas, liofilizadas se llaman, son frambuesas de la empresa Pomona, ¿sí? Que ellos producen frutas liofilizadas que son deshidratadas por sublimación, ¿sí? En medio de base de congelación y vacío. Mantienen todas sus propiedades nutritivas, su color y su alto sabor, ¿sí? Tienen un costo un tanto elevado, pero con muy poquito otorgamos muy buen sabor. Ahí vamos a agregarle también unas granitas de azúcar también para darle sabor y contraste. Entonces ahí tenemos nuestras brioches, una masa con bastante trabajo, muy blandita, pero van a ver que da un rendimiento súper interesante y quedan súper bien. Las pueden tener congeladitas y a la hora de un desayuno, una merienda, un servicio de té, pueden sacarlas y tener entonces sus brioches de frambuesas perfectas.